Buenos días, hermanos. Qué hermoso es estar de nuevo, primer domingo del mes. Y como ya saben, los que nos están siguiendo, tenemos comunión. Así que, por favor, si no has preparado los elementos, todavía tienes tiempo de ir a preparar el elemento, una galleta sin levadura o de soda o con un poco de jugo de uva para que nos acompañes en comunión. Qué hermoso y qué glorioso día Dios ha preparado para nosotros en su palabra. Así que te pido que prepares tu corazón, ten tu corazón dispuesto para lo que Dios te va a hablar y continuamos con el libro de Santiago. Continuamos en el versículo 9 del capítulo 1 de Santiago. Así que antes que entremos en oración, estate listo, prepara los elementos de la comunión, trae tu Biblia o abre tu iPad, prende tu celular con una aplicación de Biblia para que nos acompañes en este grandioso y maravilloso libro de Santiago que son doctrinas para la práctica de hoy en nuestras vidas. Quiero empezar primeramente orando y si me acompañas vamos a tomar lectura al Salmo de hoy, Salmo 128, y vamos a tomar lectura de Salmos después que hayamos terminado con la oración. Padre, qué hermoso y maravilloso tiempo tú nos das. Hoy reunidos de nuevo, Señor, aquí en este lugar, que sea ese faro desde este lugar que salga tu palabra, para que escuchen los corazones sedientos y hambrientos de ti, Señor, para que pueda fluir torrentes de agua viva en su interior. Te agradecemos infinitamente por este tiempo, Señor. Te agradecemos, Padre, que nos da la oportunidad de compartir e enseñar la palabra de Dios. Asimismo, Padre, hoy, primer domingo del mes, tenemos comunión, preparados para recibirla, preparados para refrescarnos, recordando, Señor, las dos columnas más grandes del cristianismo, tu muerte y tu resurrección. Te pedimos que continúes hablándonos, Señor, en el libro de Santiago, continúes tratando en nuestros corazones, Padre, y asimismo oramos por la tecnología, que no falle, Señor, que llegue a los hogares, que puedan disfrutar, gozarse, Señor, porque tu palabra es más dulce que la miel. Prepáranos, Señor, y gracias por esta oportunidad que nos das para exponer tu palabra a través de las redes. Gracias, Jesús. Te dedicamos este día y seas tú quien hable, más de ti, menos de mí. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tomar lectura del Salmo 128. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieras el trabajo de tus manos, bienaventurado y te irá bien. Y tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendiga a Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y verás los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Interesante esta palabra, bienaventurado. Acuérdate de esta palabra porque la vamos a cubrir dentro de nuestro contexto en el libro de Santiago. Así que vamos directamente a nuestro estudio en el capítulo 1 del libro de Santiago, versículo 9 al 11. La palabra de Dios nos dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba.
porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En este contexto, nos está hablando que primeramente tanto el humilde como el hombre rico debe regocijarse, debe gozarse en las pruebas, porque ellos serán exaltados a su tiempo y a su momento. Es decir, que el hermano pobre se olvida de toda su pobreza en la tierra, así también el hermano rico olvida toda su riqueza en esta tierra. Por la fe en Cristo, los dos son iguales. Es triste, y lo vamos a ver en el capítulo 2, cuando hacemos distinción de personas y damos preferencia a distinción de personas. Y Santiago está preparando un preámbulo para no hacer excepción de personas, que tanto el pobre como el rico son iguales por la fe puesta en Cristo Jesús. Ahora es interesante que nos menciona acá, porque ellos pasarán como la flor de la hierba. Las pruebas sirven específicamente, como hemos enseñado anteriormente, para darte madurez. Y las pruebas van a pasar, se van a secar. Seguramente estás en ansiedad cuando van a levantar la libertad de la higiene que están viviendo ahora del COVID-19. Créeme que esto va a pasar y que se va a secar como hierba. A pesar que en estos momentos estén viviendo tiempos difíciles, esto se va a marchitar. Y es hermoso cuando nos pone esta ilustración la palabra, porque hoy en día, especialmente aquí en esta ciudad de San George, que estamos viviendo la primavera, podemos ver las flores cómo empiezan a florecer, a brillar, a darse hermosura. Y lo digo porque tanto mi esposa y yo caminamos y vemos los jardines, y unos días después pasamos de nuevo y esa flor ya está caída o se está muriendo. Es así, hermanos, que nos está hablando. En la tierra florecen, y especialmente cuando vienen los tiempos de lluvia, pero se van a marchitar. Pero lo que no se va a marchitar son los tesoros y las hermosuras que tú inviertas en el reino de Dios. En la escala de la eternidad, puedes comparar que las cosas en la tierra se van a acabar, se van a marchitar. Y acá nos dice, toda empresa va a acabar, todas sus empresas de los ricos. Y por eso es esencial que tengamos esto en la mente y en el corazón. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19-21, Jesús hablando y dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, mas hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y ni los ladrones minan ni hurtan. Y esta es la parte más importante que me encanta de este pasaje, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Esta mañana, ¿dónde está tu corazón? Yo creo que como hijos de Dios, este día es de bendición para dársela al Señor. Y allí debe estar nuestro tesoro, porque está nuestro corazón. Tener dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Porque
Hay hombres que tienen dinero y invierten en el reino de Dios. Y esto no va a marchitar, sino al contrario, va a abundar en el reino de la eternidad. Así que es interesante en este primer pasaje que nos habla Santiago, que a su tiempo Dios va a exaltar tanto al pobre al rico, depende dónde está su corazón. Espero que tu corazón esté en las cosas del reino de Dios. Y si está en los reinos de Dios, créeme que lo que estás sembrando son divisas eternas. No se van a acabar. Continuando, versículo 12. Miren qué importante es este versículo 12. Y como decimos, presta ceja, ojo a esto. Y sobre todo si tienes un highlighter o un plumón, subraya este versículo. Porque dice, bienaventurado. Recordemos dónde usamos esta palabra. Acabamos de leer el versículo, el Salmo 128. Y quiero leerlo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Dice, bienaventurado serás y te irá bien. Y aquí empieza este versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Haciendo un poquito de pausa en este versículo. ¿Sabías que Dios está trabajando en estos momentos, en las circunstancias que estás viviendo? Él sabe las circunstancias donde te encuentras hoy. Y Él ha permitido esta prueba en tu vida porque desea que seas maduro. Que tú crezcas en entendimiento, en sabiduría. Que Dios está permitiendo este momento en tu vida para que tú recibas la corona de vida. Las pruebas, te gusten o no, siempre van a haber en la vida. Por ejemplo, aquellos recién casados van a estar probados los primeros 2 años de matrimonio. Si son uno para el otro. Van a descubrir cosas que no sabía que ella o él tenía. Van a ver defectos que anteriormente, antes de casarse, no los veían. Y Dios trabaja en perfeccionar al hombre, a la mujer, recién casados, con un solo propósito, de unirse y ser una sola carne. ¿Cuál es el problema? Que en medio de la vida de recién casados, en vez que vean esto como una oportunidad, una prueba para unirse y ser una sola carne, cada quien agarra por su lado. Y cada quien empieza a echarle la culpa uno al otro. Tú me engañaste. No eras tú el hombre que yo quería. Apenas nos casaste, cambiaste de carácter. Apenas que cambiaste, eres diferente. Al contrario, estas cosas son del mundo. Y esto es lo que vino a hacer Satanás. A separar la unidad, porque el matrimonio es un sacramento. Porque solamente Dios puede unir 2 corazones que sean unos. Así que las pruebas, tentaciones en tu vida, si tú las pasas, si tú las resistes, vas a recibir la corona de vida que Dios te ha prometido, porque Dios te ama. Necesitamos continuar agradeciendo a Dios en medio de las pruebas que Él nos manda, en medio de las tentaciones para resistir, porque verdaderamente todas las cosas nos ayudan para bien. Eso nos dice Romanos 8:28, un versículo muy popular. Todas las cosas obran para bien. Amén. No sé si
no tienes dinero ahora. Créeme, todas las cosas obran para bien. En estos momentos, si tú estás en casa haciendo la cuarentena, todas las cosas obran para bien. Siempre tienes que tener esa mentalidad que Dios está trabajando para bien. Y persistir, permanecer, dice la palabra, si tú permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto. Pero fuera de mí no podrás llevar fruto. Así que desde el lugar donde te encuentres en estos momentos, puedes repetir después de mí, Romanos 8:28, a los que ama a Dios, no les escucho, a los que ama a Dios, todas las cosas lo ayudan para bien. Si recordamos, y quiero darte esta ilustración, en Génesis 37 nos habla de la historia de José, un hombre que llegó a ser el segundo del faraón. Sin duda, él estaba tal vez confundido hasta cierto punto respecto al plan de Dios, cuando él fue encarcelado como esclavo, cuando él fue vendido por sus hermanos. Imagínate, tal vez él dirá o pensó, ¿qué pasó Dios con el plan perfecto que tenías para mí? Sin embargo, él pudo salir adelante en medio de todas esas pruebas, en medio de todas esas tentaciones, porque sabía que Dios estaba obrando para bien. En vez de sentirse el deseo de vengarse de sus hermanos, José pudo decir en Génesis 45:7, Dios me envió delante de vosotros para perseveraros posteriormente sobre la tierra y para darles vida por medio de la liberación. Así que si tú soportas las pruebas, las tentaciones, serás un varón bienaventurado. La palabra bienaventurado en el griego significa más que feliz, pero la raíz original hebrea significa rodillas, arrodillarse. Un hombre humilde que sabe postrarse y elevar sus oraciones a Dios. Y es interesante porque podemos conectar esto con las bienaventuranzas del Sermón del Monte en Mateo 5. Y es gran bendición, hermanos. Cuando miras atrás, las pruebas y las tentaciones que vinieron y las pudiste soportar, vas a sentir la presencia tan hermosa de esa corona de vida que Dios te ha prometido. Así que, hermanos, en este capítulo 1, la tentación es una de las muchas pruebas que tú vas a llevar en la vida, que vas a confrontar. Mientras perseveramos, vamos a ser recompensados. Todo lo que haces en el nombre del Señor tiene su recompensa. Y esa recompensa aquí dice, a los que ama a Dios les ha prometido la corona de vida. Nos recuerda que realmente vale la pena soportar las pruebas, las tentaciones que enfrentamos. Tentados vamos a ser diario, y lo vamos a ver en el siguiente versículo, pero hermanos, hay que perseverar, demostrando el amor para Jesús por medio de las pruebas que resistamos. Tal vez en tu experiencia has vivido pruebas y las has superado. Y las miras atrás como dices, gracias a Dios que me permitió vivir esto. Yo puedo decirte en mi testimonio
muchas cosas y puedo agradecer a Dios. Gracias Dios, porque en medio de la prueba no me sentí solo. Tú estabas conmigo. Y es importante que cuando vienen las tormentas, las pruebas, las tentaciones, tú te abraces de la roca que es Jesús. No la sueltes. No importa tan difícil son, Él está contigo. Había una vez que me estaba platicando una muchachita que tenía mucho odio con su padre. Y ella no podía crecer más espiritualmente. Un día me pidió un tiempo de consejo y me dijo, pastor, tengo tanto coraje en mi corazón por mi padre. Siento que lo odio mucho. Y me sorprendió porque era una sierva de la iglesia, muchachita como de 20 años en ese tiempo. Y le pregunté, ¿por qué tienes tanto odio por tu padre? Y me dijo, mi padre abusó de mí sexualmente. Híjole, es difícil. Y me dijo, me es difícil perdonar a mi padre. Todo lo que pude darle consejo, que Dios lo ama y Dios lo perdona. Que pongamos ese estándar y que trate de quitar ese coraje, ese odio de su corazón. Fue difícil el proceso, no fue de la noche a la mañana, pero fue tiempo de oración, tiempo de consejos. Y tomó como unos 4 meses más cuando ella se acercó a mí y me dijo, pastor, he hablado con mi papá y le pedí perdón por el odio que había en mi corazón. Y le dije que lo voy a amar como Cristo me ama a mí. Y es interesante esta historia porque me dice, mi papá se soltó de llanto, lloró como un niño. Y en esos momentos me pidió que quería conocer a ese Jesús. Le presenté a Jesús, recibió salvación y quiere venir a la iglesia. Ese es padre de familia, empezó a asistir a la iglesia, empezó a servir a la iglesia. Y son pruebas difíciles que tú y yo debemos confrontar poniendo a Jesús frente a nosotros. Si somos nosotros que vamos a perdonar nada más en nuestra carne, es imposible. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, del poder para perdonar y amar, cosas increíbles pasan. Y el testimonio es tan fuerte que esa muchachita se convirtió en misionera y está sirviendo a Dios con gran gozo. Es así como Dios trabaja, hermanos, cuando nos ha prometido la corona de vida. Y Él nos ha prometido en Juan 10:10, yo he venido a darte vida, vida en abundancia. Y esta es una ilustración de una vida, pero muchos tenemos diferentes pruebas en nuestras vidas, difíciles, no difíciles, que Dios te ha prometido. Yo he vencido el mundo y como lo he vencido, tú lo has vencido también. Ven a Cristo Jesús. No importa las tentaciones, las pruebas que estás viviendo o has pasado en tu vida. Eres ese hijo pródigo que está esperando Dios con los brazos abiertos que vengas a Él. Así que, como te dije, espero que hayas subrayado
este versículo y quiero volverlo a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Continuando en el versículo 13 y 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que haya concedido dar luz, el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Quiero parafrasear este contexto. Dios no tienta a nadie. Somos nosotros que con nuestras propias concupiscencias. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Deseos carnales, lo que son nuestro interior de los deseos y pasiones carnales que tenemos. Las tentaciones las vas a tener diario, no hay duda, pero la tentación no es pecado. ¿Qué se convierte en pecado? Cuando tú abrazas la tentación. Entonces, cuando tú abrazas la tentación, se convierte en pecado. Y el pecado se convierte en muerte. Dice la palabra de Dios. Hermanos, no erráis. Y es interesante cómo subraya acá, la tentación no viene de parte de Dios. Aunque Él mismo permite que seamos tentados. Si no, yo te recomiendo que leas el libro de Job, capítulo 1, y vas a ver que Dios le da permiso a Satanás para que pruebe a Job. Y qué importante, porque Job era un hombre devoto a Dios. De tal manera que Dios dice, no he hallado otro hombre tan misericordioso como Job en la tierra. Santiago sabía que la mayoría de nosotros estamos inclinados a una vida de pecado. Así que, por naturaleza caída, somos incapaces de resistir el pecado. Entonces, ¿qué nos hace vencedores del pecado? El permitir que Jesús venga a morar en tu vida. El aceptar a Jesús en tu vida te hace una nueva criatura. Por ejemplo, conozco personas que eran de malas palabras. Decían 10 palabras, 9 palabras eran puros insultos y una dudaba si era buena o mala. Y cuando vienen a Cristo, empiezan ellos a cambiar su lenguaje. De antes no se daban cuenta. Hoy en Cristo Jesús se dan cuenta que esto no debe ser. Personas que tal vez antes de Cristo vivían juntos y fornicaban. Ahora en Cristo Jesús ponen en orden su vida y se casan. Personas antes que mentían y se sentían bien al mentir, hasta se jactaban de sus mentiras. Y hoy que se han convertido en Cristo, la mentira les duele del corazón. Es la diferencia, hermanos, que cuando tenemos una vida inclinada por naturaleza al pecado, no nos importa. Hacemos lo que queremos y no nos sentimos mal. Hasta lo festejamos. Pero cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón,
y naces y eres una nueva criatura. Hay una transformación. La palabra de eso se trata. No es para llenarte de información. La palabra se trata de transformar nuestras vidas. Así que es importante entender esto, hermanos, que en Cristo Jesús ya no queremos ser parte de esto. Queremos cortarlo desde la raíz. No, nada de nada. En Sudamérica existe una planta que trepa a los árboles. Esta planta se llama la matadora y crece en una pequeña semillita y se pega al árbol y empieza a crecer esta semillita como enredadora y empieza a enredar el árbol más grande hasta llegar a la altura del árbol, a la cúspide del árbol, y cuando llega a la cúspide del árbol, mata el árbol. Y después de matar el árbol, sale una flor de esta enredadora. Y es muy famosa en Sudamérica, se llama la matadora de árboles. Es así mismo como el pecado viene. Empieza con poquito y empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer hasta cubrirte y matarte. Y por eso es importante que en la vida cristiana, hermanos, vamos a tener esas tentaciones que deben ser arrancadas de la raíz para que no se conviertan en árboles matadores, enredaderas que nos traen a muerte. Miren, la Escritura acierta que Dios no tiende a nadie. Somos nosotros que escogemos, somos nosotros que decidimos porque estamos inclinados a la maldad. Si nos vamos a Romanos 1, me gustaría que me acompañes en Romanos 1, versículo 21, y quiero tomar lectura del 21 hasta el 32, porque es interesante cómo nos habla acá la palabra, que somos nosotros que nos alejamos de Dios. Somos nosotros que no queremos nada con Dios. Dice el versículo 21 de Romanos 1. Pues, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Noten versículo 25, lo que está sucediendo hoy en día. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener a cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también se complacen con los que lo practican. ¡Wow! Está fuerte esto. Conociendo a Dios, fueron reprobados. Siendo sabios, se hicieron necios.
Hermanos, todo este pasaje es algo importante empezarlo y diciendo año 2020, porque es lo que estamos viendo proféticamente. Así que, teniendo en cuenta, somos nosotros que no queremos abrir nuestro corazón y recibir una frescura de su vida, de sus promesas. Juan 10:10 dice que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Dice Jesús en el mismo versículo, yo he venido para que tengas vida, vida en abundancia. Continuando con nuestros últimos dos versículos, 17 y 18, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué hermoso es esto. Son las primicias. Tú y yo somos las primicias, hermanos. A mí me enseñaron a dar la primicia al Señor todo el tiempo y ya he sido muy bendecido. Y lo mismo le enseñé a mis hijos cuando agarraron su primer trabajo y recibieron su primer pago. Ellos sabían, papá, vamos a orar, porque ese es mi primer pago, es la primicia para Dios. Y lo llevaban al templo y ponían la primicia de Dios. Y se sentían, gozosos. Y Dios los ha bendecido en sus trabajos y les ha dado vida en abundancia. Por eso es importante entender este concepto, que hermanos, tú y yo somos primicias de sus criaturas, que hemos venido y debemos darle lo mejor a Dios, hermanos. Nuestra propia naturaleza caída, hermanos, muchas veces no nos permite ver al cielo y ver que toda buena bondad que estamos recibiendo viene del cielo. Se lo contribuimos a nuestro conocimiento. A veces se lo contribuimos al compadre o al amigo. No, hermanos, cualquier buena dádiva que viene en tu vida viene del cielo. Cualquier bondad de Dios es constante y no hay mudanza. No hay sombras, hermanos. Las luces que brillan, que iluminan en el cielo, así tú debes brillar en Cristo Jesús. De su buena voluntad, Él hace el querer como el hacer en tu vida. No permitas que los movimientos de nuevo pensamiento caigan dentro de tu mente, que aquí, esta cosita, bueno, para otros como yo que soy cabezón, esta cosota, aquí está el campo de batalla. Lo que salga victorioso acá, va a derramarse acá. Pero mientras este campo de batalla, cada mañana que me levanto, me estoy quejando que hace mucho calor, me estoy quejando de mi jefe, me estoy quejando de mi familia, me estoy quejando de mi vida, aquí ya estás derrotado. Pero si cada mañana te levantas y das gracias a Dios por un respirar, por la familia que tienes, por el lugar que tienes, por la libertad que tienes, por las cosas que Dios te ha dado, hermanos, eres más que vencedores. Así que guarda, sé transformado, no a las cosas de este siglo, sino a las cosas nuevas, espirituales que Dios tiene en tu vida. He titulado esta enseñanza, toda la buena bondad viene del cielo. O sea, toda buena dádiva viene del cielo. Y todo lo que tienes en esos momentos viene del cielo. Ha caído del cielo. Vamos a pasar a tiempo de comunión. Y vamos a orar, dar gracias por este tiempo de comunión. Y yo te pido que mientras preparamos unos 2, 3 minutos
haz una autoexaminación interior. Ponte a cuentas con Dios. Allí en la sala, en el sofá, en el suelo, parado, sentado, como estés. Cierra tus ojos y vamos a entonar una alabanza. Mientras cierras tus ojos, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón si has fallado este mes, pero en su gracia, en su misericordia, hoy te renueva. Hoy te da nuevas fuerzas como búfalo. Hoy te refresca tomando la comunión, el jugo de uva, que es la sangre de Cristo Jesús, que quita todo pecado del mundo, y el pan, que es su cuerpo, un pan sin levadura, que la levadura es un tipo de pecado. Por eso ponemos un pan sin levadura, porque el cuerpo de Cristo fue entregado sin pecado, sin levadura. Y es lo que significa los elementos de la comunión. Va más allá, pero quise simplificarlo de esta manera. Pero yo te pido en estos momentos que tomes esta comunión con honra. No lo tomes a la ligera, porque el que lo toma a la ligera es digno de muerte y sangre, dice la palabra de Dios. Vamos a renovar nuestra comunión con Dios. Así que vamos a tomar unos 2 minutos para ponernos a cuentas con Dios. A su hora
Padre, te damos gracias porque en tu evangelio en Lucas, Señor, 22, tú preparaste la mesa y pasaste los elementos. Voy a pedir a mi hermano Franco que pase los elementos, por favor. Tenemos algunas personas aquí y vamos a pasar estos elementos. Él estaba sentado en la mesa con sus 12 apóstoles y pasó la copa. Y él dijo, esta es la copa, es la sangre que por vosotros se derrama para perdón de pecados. Asimismo, pasó el pan y dijo, este es mi cuerpo, es el nuevo pacto de mi sangre, es mi cuerpo que por vosotros será entregado. Alzando la copa, el pan dio gracias. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener aquí en la ciudad de San George, nuestra primera comunión como iglesia, Señor. Qué hermoso eres, Señor, que podemos venir a celebrar la comunión del Señor, unidos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Te damos gracias, Jesús, por el sacrificio divino, y sabemos que tú nos refrescas y nos perdonas de todo mal, Señor, y nos renuevas para empezar de nuevo. Gracias, Jesús, por el sacrificio, porque, Padre, moriste, resucitaste al tercer día, y eso nos garantiza, Señor, que vamos a tener vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y misericordia que derramas en nosotros esta mañana. Comamos y bebamos. Wow, gloria a Dios. Qué hermoso es tener comunión, recordar la pasión de Cristo, de renovarnos de nuevo, frescos en el Espíritu. Bueno, les invitamos a que estén con nosotros mañana a las 7 de la noche. Mande sus oraciones. Tenemos noche de oración mañana. Qué importante es unirnos y orar unos a otros, interceder unos a otros en acción y gracias. Así que no olvides, puedes mandarnos un texto o inbox, si es más privado. No lo diríamos en el aire, pero ten la seguridad que vamos a orar por ti. Así que mándanos tus oraciones. Mañana a las 7 de la noche les esperamos aquí para continuar creciendo en el Espíritu. Jueves, no se los olvide, jueves a las 7 de la noche también tenemos el libro de Hechos, que es un libro maravilloso que estamos hablando del poder del Espíritu Santo para testificar. Así que, hermanos, no me resta más que cerrar con una oración y agradecer y bendecirlos, que pasen un excelente día unidos con sus seres amados. Padre, damos gracias por esta gloriosa mañana que nos permites compartir, Señor, el libro de Santiago. Padre, hablamos un tópico muy importante: las pruebas, las tentaciones, y toda buena dádiva viene del cielo, Señor. Ayúdanos a continuar creciendo, aprendiendo y conociendo más de ti. Que tu gracia, tu amor y misericordia esté con todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Pasen un excelente día.